Bienvenidos al podcast Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Qué bueno que me estés escuchando. Gracias a Dios por este privilegio de poder llegar hasta usted por medio de esta enseñanza que tú nos has permitido. Que nuestros corazones se dispongan a recibir esta palabra para así poder aferrarnos siempre a un Dios que vive y que es real. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestro tema de hoy: ¿cómo es tu Dios? A pesar de lo mucho que se diga acerca de Dios, siempre encontramos dos posiciones respecto a Dios, una que existe y otra que no existe. Esto siempre ha sido una polémica desde los inicios del hombre, pues al hombre se le ha hecho muy difícil comprender a un Dios invisible, pues adorar algo que tú no puedes ver es incomprensible, aún dándose tantas pruebas de su existencia como ocurrió cuando Dios llamó a Moisés a liberar a su pueblo. La palabra de Dios nos enseña que Dios es principio y fin. Él es el alfa y la omega, y que todo fue creado por Él y para Él. Y por Él existen todas las cosas. Hebreos 3:4. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Lo que nos enseña que además que existe, es un Dios creador y creador de todas las cosas. El hombre a través de la historia siempre ha sentido la necesidad de un ser supremo, pero que éste sea visible a sus ojos y a su realidad, tratando siempre que ese ser pueda hacer lo que él no puede hacer. Esto ha hecho que existan tantos dioses, pero ninguno ha podido llenar las expectativas humanas. Isaías 45:14 nos dice: Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Egipto y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Esto nos indica que todos estos hombres habían probado con infinidad de dioses falsos, y que ninguno de ellos fue capaz de responder a sus diversas peticiones. Los egipcios, los etíopes y los sabeos tuvieron dos convicciones muy fuertes. La primera es que en Isaías estaba la presencia de Dios. Qué importante es esto. Nuestro testimonio debe ser siempre responder a la voluntad y deseo de Dios para con nosotros. Así nuestro pensar, nuestro caminar, nuestro actuar y nuestro hablar siempre deben estar en armonía para con Dios. No podemos bajar la guardia en esos aspectos, porque ellos son los que van a hablar de nosotros mismos. ¿Cómo te gustaría que hablaran de ti? Todos queremos que siempre hablen bien de cada uno de nosotros, pues a la verdad está en cada uno de nosotros que esto sea así. Y la segunda convicción que tuvieron fue la de reconocer a Dios, y más que reconocerle, declaran que no existe otro Dios que sea capaz de ser igual o superior a Él. Si nuestro Dios es incomparable, y si ningún Dios lo puede igualar, esto nos hace pensar en qué Dios hemos creído. Juan 6:69. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este verdaderamente el Dios en que hemos creído, un Dios vivo y real que nos ha mostrado su gran amor y su inmensa misericordia. Mi Dios vive, y confío en Dios que puedas decir lo mismo. Si Dios es único y no hay otro que se le asemeje o supere, ¿por qué se insiste tanto en poner oído a filosofías vanas, engañosas de este mundo? Como nos dice 1 Corintios 3:19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está:
Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Porque a diferencia de lo que Dios nos ha dado, que es su preciosa palabra, esta no proviene de hombres, sino de la inspiración divina de su Santo Espíritu. Los dioses del hombre son todos de este mundo, pero nuestro Dios dice, Juan 8:23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. Aquí Jesús se dirige a los incrédulos, les hace una marcada diferencia, ustedes de abajo, yo de arriba, y termina afirmando que Él no es de este mundo, lo que nos enseña la superioridad de nuestro Rey Cristo. Jesús no solo se declara que no es de este mundo, sino también asevera que su reino tampoco es de este mundo. Juan 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pero ¿qué sucede con todos los que hemos creído en Jesús? Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios somos engendrados por Dios mismo, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Es decir, nos hemos convertido en nuevas criaturas, las cuales ya no pertenecemos a este mundo, aunque sigamos viviendo en él. ¿Qué dice Jesús de esto? Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Mi Dios, su palabra, su reino, sus hijos, no somos de este mundo. Todo esto nos ayuda a entender lo sobrenatural de Dios, pues Dios mismo nos lo ha demostrado en su preciosa palabra, por lo que si tu Dios y mi Dios es sobrenatural, esto también nos ayuda a comprender más fácilmente sus propósitos en nuestra vida, porque para dominar este mundo y poder ver las grandezas de Dios, se requiere de un poder que no sea de este mundo, y este poder proviene de Dios a través de su Santo Espíritu. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La presencia de su Espíritu en nuestras vidas marca la diferencia entre un hijo de Dios y un mundano. Este mundo está hecho de limitaciones y también de imitaciones. Por eso vemos que existen miles de religiones, todas ellas falsas delante de Dios, cuyos poderes no provienen de lo alto, sino del príncipe de las tinieblas, con el propósito de ser engañados para hacernos no creer en la divinidad de un Dios real y de gran poder. Veamos cómo esto ha ocurrido a través de toda la existencia humana, pero vemos cómo Dios siempre ha demostrado que solo Él es real y verdadero, como lo demostró ante los seguidores de Baal. Israel siempre fue un pueblo que olvidaba muy rápido quién era su Dios y fácilmente se iba tras los Baales. Por eso el profeta Elías toma una decisión muy firme para terminar con esa idolatría, porque él sabía claramente y cómo y quién era su Dios. Por lo que refiriéndose a Abdías en su visita le dice, 1 Reyes 18:14, y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y continúa Elías diciendo, y le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Elías tenía convicción acerca de quién era su Dios, porque una de las características de Dios es que su presencia siempre va con nosotros, pues como hijos de Dios también somos templos del Espíritu Santo, lo que nos hace caminar confiados, pues nuestro Dios siempre está con nosotros.
Veamos también lo que dijo Dios a Moisés. Éxodo 33:14, y le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Como hijos de Dios debemos también aprender en obediencia con Dios para garantizar su presencia en nuestras vidas mientras estemos en este mundo. 1 Reyes 18:17 dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? ¿Por qué se sentía turbado Israel? No era por causa de Elías, sino cuando ocurre un fenómeno social en un pueblo, siempre existe una razón, y la razón era que Israel se había vuelto a los Baales. Se habían convertido en una nación idólatra, y la razón más importante por la que Dios había enviado al profeta era para hacerle ver lo equivocados que estaban, para que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. 1 Reyes 18:21 nos dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. La palabra claudicar significa ceder, rendirse o renunciar, generalmente a causa de una presión externa. En este caso, la presión la ejercía el profeta, ya que el pueblo se encontraba entre dos pensamientos, y su lucha era eliminar toda idolatría. Debían de escoger a cuál Dios servir, pero para hombres como Josué, que tenían convicción de quién era su Dios y a quién servía, dijo, Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque cuando tú no conoces más del Dios en el que has creído, tu vida siempre va a ser guiada y orientada a hacer el bien y mantenerse en el camino de la obediencia. Elías, muy convencido de quién era su Dios, plantea todo un plan para salvar a Israel de la idolatría y hace una convocatoria. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. En total había 850 falsos profetas. Y Elías da las instrucciones de lo que se tenía que hacer, pero antes da una última oportunidad a los israelitas, pero estos no responden. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Luego agregó Elías: dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Elías tenía convicción de que el fuego lo proveería Jehová, porque Jehová uno es. Después de esto, presenta todo un desafío diciéndoles: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Aquí, de acuerdo a la respuesta del pueblo, da la impresión de que ellos iban a ganar y Elías iba a ser avergonzado. Pero Elías sabía cómo era su Dios, ya que estaban aceptando el reto. En 1 Reyes 18:26 también nos dice: y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon.
e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Verso 27. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: Gritad en voz alta, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Queda claro que lo que no tiene vida es simplemente nada. Nunca, pero nunca un Dios falso te va a responder. Y si crees que te respondió, cuídate, pues esa respuesta proviene de las tinieblas. Verso 29. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni siquiera respondiese ni escuchase. Ni ellos mismos conocían a su Dios, pues hasta ahora se dan cuenta que su Dios era mudo, ciego, sordo y paralítico, pues simplemente era un Dios hecho de manos de hombre. ¿Y cómo es tu Dios? Mi Dios vive, y vive en el cielo y en mi corazón, porque grande es Dios que nos ha escogido para la alabanza de su gloria, y Dios no cambia. Recordemos que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Elías nuevamente toma la iniciativa. Al ver el fracaso de los profetas de los Baales, hace acercarse al pueblo y empieza a preparar el altar de Jehová, que estaba arruinado. Pero el pueblo había dejado de ofrecer a Dios sacrificios, habían dejado de creer en Dios. Y tomando Elías aquel altar, puso 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Elías, al restaurar el altar por medio de las 12 piedras, está restaurando a todo Israel con fe y certeza que su Dios le respondería. Y para asegurarse más la gloria de Dios, lo edifica de la siguiente manera. Dice: edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en quien cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y luego hizo que fuera sobresaturado de agua. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Luego Elías, con gran convicción que su Dios es real y le va a contestar, inicia un gran clamor, acompañado de alabanzas y adoración a Dios por lo que Dios es capaz de hacer, y no solo pensando en ver el holocausto consumado, sino esperanzado en que aquel pueblo se arrepintiera y se volviera a Dios, pues lo hacía de corazón, convencido de lo que estaba haciendo y que estaba haciendo la voluntad de Dios. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando el pueblo miró todo aquello, se les abrió el entendimiento y dijeron: viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Jesús dijo en Juan 20:29, Jesús dice: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestro Dios es real. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser tan incrédulos
y se nos tienen que presentar situaciones y a veces dolorosas para poder creer, pero aprendamos de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestro Dios es real. Él sí que te escucha. Amén. Oramos. Dios de toda honra y gloria, en este momento reconozco lo que tú significas para mi vida. Lo eres todo. Y que un Dios que no es de este mundo y que es el único de hacer las señales y prodigios que ningún otro Dios puede hacer, a ti mi Dios clamo, al igual que a tu siervo Elías, para que aquellos que siguen dudando de tu existencia sean convencidos por el poder de tu Santo Espíritu, y así te reconozcan como el único Dios verdadero, capaz de perdonar todos nuestros pecados y llevarnos a la vida eterna, para poder reinar juntamente contigo por siempre. Mi Dios vive, y confío en Dios que el tuyo también. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. No olvides compartir este mensaje. Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bendiciones. Muchas gracias por escuchar. Recuerde escribirnos al correo palabravivacomunidadcristiana@gmail.com. Palabra Viva, Comunidad Cristiana. Todos los derechos reservados.